Hola, buen día, maestra Laura. Esta es mi actividad integradora correspondiente a la asignatura de Psicología Criminal. Este es un pequeño índice de lo que vamos a ver en esta exposición del video, que es la introducción, los análisis de antecedentes del caso, las conclusiones y las fuentes consultadas. Bueno, como introducción, este es un análisis del caso de Claudia Mijangos, mejor conocida como la Hiena de Querétaro, una mujer que básicamente lo que hizo fue el asesinato de sus 3 menores hijos. En el caso se dictaminó que tenía un trastorno mental y todo esto se va a relacionar con lo que se vio en la unidad de aprendizaje. Los análisis de antecedentes. Aquí lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento que realizó Claudia antes de cometer el delito, hasta que lo cometió y posteriormente en los dictámenes que se hayan realizado. Todo esto desde el punto de la psicología criminal. Hay que empezar por los antecedentes familiares. ¿Qué antecedentes familiares presentó Claudia? Desde que ella era niña se le inculcó la religión por medio de su familia. Sus papás la llevaban a la iglesia, era católica, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un aspecto muy importante, el cual vamos a abordar un poco más adelante, pero se tiene que tomar en cuenta que ella desde pequeña se le inculcó lo que es la religión. Eh, Hay que tener en cuenta también los problemas que empezó a ella a denotar en su entorno. Uno de estos, ella tenía una pareja con la cual empezó a tener problemas, empezó a llevar mal, se empezó a distanciar. Eh, Ella de igual manera tuvo un negocio, el cual cerró y empezó a dar clases en una escuela católica de catecismo. Hay que recordar, como se dijo, pues realizaba desde niña tenía inculcada la religión, entonces empezó a dar clases de catecismo. Dentro de esta escuela conoció a lo que es el padre Ramón, con el cual empezó a tener una aventura romántica y con el cual tampoco terminó bien, también tuvo problemas, aparte de los que tenía con su esposo por estar con esta otra persona, pues empezó a presentar problemas con ella en la escuela, etcétera. En todos estos aspectos siempre hay que tener en cuenta señales de alarma que pueden presentar las personas, los criminales, y en este caso ella presentaba sueños raros y se los contaba a su amiga, se los contaba a su pareja, al padre Ramón, y todos ellos le decían que estuviera tranquila, que no era nada importante, que solo eran sueños, pero pues es una señal, ¿no?, que se debió haber tomado en cuenta. Claudia, ya cuando se le realizaron los estudios, después de que realizó el delito, se le dictaminó que poseía esquizofrenia. Carol Taminga nos dice que la esquizofrenia se caracteriza por la psicosis, que es la pérdida de contacto con la realidad. Ahorita lo vamos a abordar en los delitos que cometió. Las alucinaciones, las ideas delirantes, déficit cognitivos y disfunción laboral y social. Este último hay que recordarlo como ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, lo que es en la escuela, que era su trabajo, por estar con el padre, empezó a faltar al trabajo, se desaparecía, no desempeñaba bien sus labores, etcétera, y socialmente, pues como digo, empezó a tener distancia con su expareja, igual con el mismo padre, con su amiga, de repente no le contestaba las llamadas, etcétera. Entonces, pues sí se presentan estas características de la esquizofrenia. El delito cometido básicamente fue el homicidio de lo que son sus 3 hijos. Se comenta que eh, en su trastorno de, de esquizofrenia eh, entró al cuarto de sus hijos, vio al menor y ella pensó que era un demonio, que los sueños que ella tenía le decía que sus hijos no eran sus hijos, que eran un demonio y tenía que ella matarlos para salvar a sus hijos. Entonces aquí lo que encontramos pues es de que encontró a su primer hijo y él estaba acostado en la cama y él agarró y lo mató con un cuchillo de aproximadamente unos 28 o 30 centímetros, y su otra hija que estaba en el mismo cuarto al momento estaba ahí, lo vio, se espantó y ella trató de decirle que se tranquilizara, pero al momento de que la agarra, igualmente la priva de la vida. Esto fue del hijo menor y de la hija mediana. Eh, Igual todo esto seguía en su trastorno de que eran demonios.
Posteriormente procedió a buscar a su tercera hija, a la cual le empezó a hablar que dónde estaba, tratando de pensar de que ella estaba bien, que no estaba haciendo nada. La hija, al darse cuenta, se escondió en la casa. Cuando Mijangos la ve, la empieza a perseguir por la casa. Se dice que se cae la hija mayor y ya es cuando llega Claudia, la asesina, agarra a la hija, a los tres los acomoda en el cuarto y se queda dormido junto con ellos tres. Ella pensaba que sus hijos estaban bien, que lo único que había hecho era matar a los demonios y que los hijos estaban bien. Se duerme con ellos. Evidentemente hubo mucho ruido en la casa. Llegan las autoridades ya más de día, porque esto sucedió en la madrugada. Las autoridades llegan ya en la noche, en la mañana, y ya cuando Mijangos les abre la puerta, le dice que todo está bien, que tiene que ir a dejar a sus hijos a la escuela, como si eso no hubiera pasado, como si no hubiera asesinado a sus hijos. Eh, Evidentemente había sangre por todos lados, los cadáveres de los niños, y ella pensaba que todo estaba bien, que no había matado nada. Posteriormente, cuando se hacen las entrevistas, la entrevista a Claudia, ella dice que no se arrepiente de nada porque fue un encargo de Dios que le dijo que matara a los demonios, que ya no había sido, que había sido poseída, etcétera. O sea, se puede ver que no estaba bien de sus facultades mentales y que era por su trastorno, que tenía la realidad alterada y no estaba consciente de lo que hacía realmente. ¿Qué daños a la víctima encontramos? Eh, Daño psicológico a la hija del medio y a la mayor, pues debido a que vieron lo que estaba sucediendo la mediana con el hijo menor y la mayor con los otros dos hijos, ¿no? Les causó un daño psicológico antes de privarlos de la vida. Y por último, pues los privó de la vida. Bueno, a manera de conclusiones, Beatriz de Vicente, una abogada española, nos dice que un criminal es un ente biopsicosocial. Es un término que se me hace bastante adecuado, pues menciona que el criminal es un ente biológico, como todas las personas, y poseemos nuestras características. Hay personas que dicen que los criminales nacen y hay otros que dicen que los criminales se hacen. Considero que es de las dos, ¿no? Tanto ya podemos poseer ciertas características, tanto como que las podemos desarrollar. La parte de la psicología, pues sí, como se dice, podemos tener algún trastorno, el cual va a afectar a la psicología, también los hechos que pasemos, que nos afecten directamente a nuestro ser, a nuestro pensar, etcétera. Y por último, lo social. Aquí socialmente vemos que ella fue influenciada por la familia a tener la religión. A lo mejor en dicho caso que nunca hubiera sido influenciada por la religión, pues nunca hubiera visto a sus hijos como demonios, a lo mejor no hubiera pasado, a lo mejor sí, pero todo este tipo de características llevan a un fin. Entonces es un buen término el que se me hace el de que los criminales son un ente biopsicosocial y que estos tres factores van de la mano para llevar a cabo a lo que es un criminal. También es más importante el estudio psicológico de los criminales, ya una vez que se realizaron los hechos, estudiar el por qué, qué motivaciones, el por qué lo hicieron, si tuvieron algún trastorno, todo esto para determinar, ayudarnos a otras personas que no cometan crímenes, etcétera. También prestan señales de alarma en todas las personas. Es bien cierto que siempre cuando alguien no está bien, presenta algún tipo de señal y muchas veces son ignoradas. Y posteriormente ya cuando cometen algún delito, dice, ay, es que se cometía esto, hacía estas actitudes y muchas veces las pasamos por alto. Sin embargo, creo que es importante siempre prestar atención, no también emocionalmente a las personas, eh, brindarles atención para que no se sientan mal y si tienen algún problema ayudarlos y evitar llegar a las últimas consecuencias. Por último, estas son las fuentes que consulté de periódicos reconocidos, así como un podcast de un canal que se llama Criminalmente, en el cual hacen el resumen de lo sucedido en este acto.